¿Puedo tocar solo un minuto?, suplicó la niña cuando el reloj del teatro estaba a punto de marcar la hora del cierre. Nadie respondió. Algunos rieron, pero ese minuto iba a detener el tiempo, las risas y los corazones. Cuéntame desde dónde nos escuchas hoy. ¿Puedo tocar solo un minuto?, suplicó la niña cuando el reloj del teatro estaba a punto de marcar la hora del cierre. Nadie respondió al principio. Solo el sonido metálico del segundero y el eco distante de la lluvia golpeando los ventanales del Teatro Imperial. La niña permaneció allí, en medio del escenario vacío, con las manos apretadas contra el pecho, como si sostuviera algo invisible que estaba a punto de romperse. Tenía unos 10 años. El cabello rubio, enredado y húmedo caía sobre un vestido beige demasiado grande para su cuerpo. Sus zapatos estaban empapados y el barro dejaba huellas en el brillante piso de madera. Frente a ella, un hombre de traje oscuro, el director del teatro, don Ernesto Valverde, la observaba desde el pasillo central con una mezcla de fastidio y sorpresa. «Niña, este no es lugar para juegos», dijo finalmente sin levantar la voz. «Estamos cerrando», pero la niña no se movió. Sus ojos, de un azul tan claro que parecía reflejar las luces del escenario, permanecieron fijos en el gran piano de cola que reposaba en silencio bajo el telón rojo. «Solo un minuto», repitió con voz temblorosa. «Prometo que después me voy». Un murmullo recorrió el lugar. Algunos empleados del teatro, cansados tras el ensayo, detuvieron lo que hacían. Una mujer con vestido verde se asomó desde la platea, cruzando los brazos. Otro, un violinista de cabello gris, soltó una risa breve y seca. «¿Un minuto para qué?», preguntó Valverde caminando hacia ella. «¿Para desafinar el piano de la orquesta?». La niña bajó la mirada, pero no retrocedió. El director, acostumbrado a imponer respeto con una sola frase, frunció el ceño. A su lado, el asistente del teatro, Martín, susurró algo que solo él alcanzó a oír. «Déjela, señor. Solo un minuto no va a cambiar nada, pero el destino, a veces, elige el momento exacto para demostrar que un minuto puede cambiarlo todo». La niña dio un paso adelante. «Mi madre tocaba aquí, hace años», dijo con voz apenas audible. «Quiero tocar solo una vez, antes de que la cierren». El silencio que siguió fue tan profundo que incluso el reloj del escenario pareció detenerse. El director la observó con detenimiento por primera vez. Había algo en esa voz que no era simple capricho. Era una súplica hecha de memoria y de pérdida. «¿Cómo te llamas?», preguntó, intentando mantener el tono severo. «Elena», respondió ella sin dudar. «Bien, Elena», dijo él cruzando los brazos. «Un minuto, y después te vas». Un suspiro recorrió el teatro. Algunos se acomodaron en las butacas vacías con curiosidad. Otros cuchichearon, convencidos de que aquello acabaría en ridículo. El reloj marcó las 7:59. Elena caminó hacia el piano. Cada paso resonaba como una nota seca sobre la madera. Al llegar, pasó la mano por la tapa del instrumento, cubierto de polvo fino. La levantó con delicadeza y se sentó, ajustando el banco con movimientos sorprendentemente seguros para alguien de su edad. «Vamos, pequeña», dijo el director con una sonrisa irónica. «Tienes 60 segundos». Elena apoyó las manos sobre las teclas. No miró al público. Miró el reloj, que marcaba exactamente las 8. Y entonces lo imposible comenzó. La primera nota fue tan pura que hizo temblar el aire. Era una melodía que nadie conocía, ni siquiera el maestro. No era un ejercicio escolar ni una pieza aprendida de memoria. Sonaba como una historia contada por un alma vieja en el cuerpo de una niña. Las notas fluían con una naturalidad imposible, entrelazando tristeza y esperanza, como si el piano recordara lo que alguna vez fue. Los empleados dejaron caer las herramientas. La mujer de vestido verde llevó la mano a la boca. Martín, el asistente, sintió un nudo en la garganta. El director, sin entender por qué, dio un paso atrás. El segundero del reloj se detuvo, literalmente. El tic-tac se extinguió,
y el tiempo quedó suspendido en una especie de reverencia invisible. Durante aquel minuto, nadie respiró, nadie habló, solo la música existía. Elena cerró los ojos y tocó con una pasión que ningún adulto habría podido fingir. Era como si en cada acorde estuviera desahogando años de silencio. Cuando la última nota se apagó, el eco pareció quedarse flotando, rehusándose a morir. El reloj volvió a moverse, las luces del teatro titilaron, y entonces el público improvisado comenzó a aplaudir. No un aplauso fuerte, sino uno contenido, casi temeroso, como si cualquier sonido pudiera romper la magia que acababan de presenciar. Elena no se movió. Mantuvo las manos sobre las teclas, respirando con dificultad. El director, que aún tenía la boca entreabierta, murmuró algo que nadie alcanzó a oír. Después, con un gesto torpe, se quitó el sombrero. «¿Dónde aprendiste eso?», preguntó, incrédulo. La niña lo miró. «No lo aprendí», susurró. «Lo recuerdo». El hombre no supo qué responder. Y en aquel instante, mientras el eco de esa frase se mezclaba con el rumor lejano de la lluvia, todos los presentes comprendieron que acababan de presenciar algo que el tiempo no iba a borrar. Porque a veces, un solo minuto basta para detener el reloj del mundo. El último acorde aún flotaba en el aire cuando Elena bajó lentamente las manos. Nadie se movió. Ni siquiera el reloj del teatro, que parecía seguir dudando entre avanzar o quedarse detenido en ese instante eterno. El director Valverde la miró sin parpadear, con el rostro dividido entre la incredulidad y una emoción que no sabía cómo explicar. Su garganta se había cerrado. Durante toda su vida había escuchado a los mejores pianistas del país, y también a los peores, pero jamás había oído algo así. No era perfección técnica, era algo más profundo. La melodía no tenía nombre, pero hablaba de pérdida, de infancia, de amor y de lluvia. Era imposible que una niña pudiera tocar así sin haber vivido demasiado. ¿Quién te enseñó a tocar eso?, logró preguntar finalmente con voz baja, casi temerosa. La niña levantó los ojos, calmados, transparentes. «Nadie», dijo. «Solo lo recordé». Valverde sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró a su alrededor buscando complicidad en los demás, pero todos seguían igual, mudos, inmóviles, casi asustados. Martín, el asistente, fue el primero en reaccionar. «Señor», murmuró, «mire sus manos». El director bajó la vista. Las pequeñas manos de la niña estaban temblando, no de miedo, sino de agotamiento. Los dedos finos parecían haber vertido toda su energía en aquellas notas. Sin decir palabra, Elena cerró el piano con delicadeza, como si pusiera fin a un secreto demasiado grande. «Ya está», susurró, y antes de que alguien pudiera detenerla, caminó hacia el pasillo lateral del escenario. Sus pasos fueron suaves, casi etéreos, y cuando el director se dio cuenta, ya no la veía. «¡Niña!», gritó. «¡Espera!». Su voz resonó en las paredes del teatro, rebotando entre los palcos vacíos. Martín corrió hacia la puerta lateral, pero al abrirla solo encontró el eco de la lluvia y el viento. Ninguna figura pequeña, ningún sonido de pasos. Nada. El director, jadeando, se llevó una mano al pecho. «No puede haber salido tan rápido», murmuró. La mujer de vestido verde, aún en shock, se acercó. «¿Quién era Ernesto? ¿Una alumna suya?». «No», respondió él. «Nunca la había visto». El grupo de músicos comenzó a hablar en voz baja. Algunos se persignaron, otros miraron el piano como si fuese un objeto sagrado. Nadie se atrevía a tocarlo. Uno de ellos, un viejo cellista, rompió el silencio. Esa melodía no era nueva. «¿Cómo que no?», preguntó el director. «La escuché hace años, cuando yo era joven. Una mujer la tocó en este mismo escenario. Se llamaba Lucía Montiel». El nombre cayó como una piedra en el aire. Valverde sintió que lo conocía. Sí, claro, Lucía Montiel, una pianista que había tocado allí 20 años atrás, poco antes de desaparecer, sin dejar rastro, tras un accidente de tren. Lucía Montiel,
repitió el director, con la mirada perdida. No puede ser. Martín, intrigado, se acercó al piano. Sobre el atril, entre las sombras, encontró una hoja vieja. Estaba amarillenta, doblada en 4. La abrió con cuidado. Eran partituras, escritas a mano, con tinta corrida por el tiempo. En la esquina, una firma casi borrada. L. Montiel. El corazón de Valverde empezó a golpear con fuerza. Esto no estaba aquí antes del ensayo, dijo. Nadie ha tocado ese piano en semanas. Nadie respondió. El teatro se volvió un templo silencioso. La lluvia golpeaba los ventanales con fuerza y cada gota parecía marcar el compás de una melodía invisible. Elena no volvió esa noche. Los empleados revisaron los camerinos, los pasillos, la calle trasera. Solo encontraron un pequeño pañuelo de tela, húmedo y doblado sobre una butaca. Valverde lo tomó entre sus manos. Estaba bordado con una letra, E. Al día siguiente, los periódicos no hablaron del incidente. Nadie se atrevió a mencionarlo. Pero el rumor corrió como fuego entre los músicos y técnicos. Una niña apareció al cierre, tocó una pieza imposible y desapareció sin dejar rastro. Algunos decían que era una aparición, otros una hija perdida. Otros juraban que el piano mismo la había llamado. Pero para Valverde, aquello fue una herida abierta. Volvía cada mañana al teatro antes de que llegara el elenco. Abría el piano y buscaba entre las teclas alguna pista. Durante días escuchó en su cabeza la melodía que Elena había tocado. No podía quitársela de encima. Era como una oración o una promesa. Una tarde, al revisar los archivos antiguos del teatro, encontró una fotografía. En ella, Lucía Montiel sonreía junto a un hombre más joven, el mismo piano detrás, y a su lado, una niña de unos 6 años, con los mismos ojos claros que Elena. El director sintió un vértigo tan fuerte que tuvo que sentarse. La foto estaba fechada hace 10 años. Imposible. Martín entró en ese momento con un sobre en la mano. «Llegó esto para usted, señor Valverde. No tiene remitente». Dentro había una hoja doblada, con una sola frase escrita a mano. «Gracias por dejarme tocar. Ahora el reloj puede seguir». El reloj del teatro, desde aquella noche, nunca volvió a funcionar bien. A veces se detenía solo, justo a las 8. A la hora en que una niña, una sola vez, pidió tocar por 1 minuto, y el tiempo la obedeció. A la mañana siguiente, el Teatro Imperial no abrió sus puertas a la hora habitual. Los empleados encontraron al director Valverde sentado frente al piano, con la misma ropa de la noche anterior y ojeras profundas que revelaban que no había dormido. Tenía la fotografía de Lucía Montiel sobre el atril, junto con la partitura que la niña había dejado. «¿Todavía aquí, señor?», preguntó Martín, dejando el abrigo mojado sobre una silla. Valverde levantó la vista. «No puedo explicarlo, Martín. No fue un sueño. Esa niña tocó algo que no existe». Martín dudó en hablar, pero el rumor ya se había escapado. Los técnicos, los músicos, los empleados de limpieza, todos habían contado su versión de la historia durante la madrugada. Y como sucede con todo lo que suena imposible, la ciudad entera ya estaba hablando de la niña del minuto. En las cafeterías, los conductores de taxi repetían lo mismo. «Dicen que una niña apareció en el teatro y detuvo el reloj». «No, hombre, era un montaje, pues mi cuñada trabaja allí y me dijo que el reloj realmente se paró». Las redes sociales hicieron el resto. Alguien filtró una foto borrosa tomada desde la platea. Una silueta infantil frente a un piano bajo una luz dorada. El hashtag «La niña del minuto» comenzó a multiplicarse. En cuestión de horas, los periodistas estaban en la puerta del teatro. Valverde observaba desde el balcón del 2º piso cómo los reporteros se agolpaban detrás de las vallas. Al principio pensó en negarlo todo, decir que fue un ensayo privado, una confusión, pero luego recordó la melodía, esa melodía que aún no podía sacar de su cabeza. «Martín», dijo sin apartar la mirada de la calle, «busca en los archivos del teatro.
Quiero todo lo que encuentres sobre Lucía Montiel. Programas, recortes, lo que sea. El asistente asintió y bajó corriendo al archivo. Valverde, mientras tanto, apoyó los dedos sobre las teclas, intentando reproducir las notas que recordaba. Pero no podía. Era como intentar retener un sueño. Cada intento terminaba en frustración. La puerta se abrió de golpe. «Señor, tiene visita». Era Martina, la encargada de relaciones públicas del teatro. Dice que puede ayudarle a encontrar a la niña. Entró una mujer de unos 30 años, con abrigo negro y mirada analítica. «Soy Alicia Navarro, periodista de El Heraldo Cultural. Sé que algo pasó aquí anoche, y creo saber quién era esa niña». El director arqueó una ceja. «¿Usted también cree en fantasmas?» Alicia sonrió apenas. «No creo en fantasmas, señor Valverde. Creo en historias que se repiten». Sacó una carpeta de su bolso. «Hace años investigué un caso sobre una pianista desaparecida, Lucía Montiel. La llamaban la mujer que tocaba como si soñara. Su tren se descarriló cuando viajaba a una audición en Viena. Nunca encontraron el cuerpo, solo una maleta, y dentro una partitura inacabada». Valverde sintió que el aire se volvía más denso. «¿Y qué tiene que ver eso con la niña?» Alicia abrió la carpeta y deslizó una fotografía sobre el piano. Era la misma que él había encontrado en los archivos, pero con mejor calidad. «Mire bien, esta foto fue tomada aquí, en el teatro. Lucía tenía entonces 27 años, y esa niña a su lado tenía 6. El silencio fue absoluto. «Su hija», susurró el director. Alicia asintió. «Desaparecieron las dos el mismo día del accidente, pero según el informe policial, solo se encontraron restos de un adulto. Nadie buscó más». Martín entró justo en ese momento, con los brazos llenos de carpetas y polvo en la cara. «Señor, encontré algo más». Colocó un cuaderno sobre la mesa. «Es el registro de ensayos del teatro del año del accidente. Mire esto». Valverde hojeó las páginas. En cada una había anotaciones del antiguo director, fechas, obras, nombres de músicos. Y en la última página, escrita con tinta azul y letra temblorosa, una frase destacada: «Ensayo especial con Lucía y su hija». Título: «El minuto que detiene el tiempo». El director cerró el cuaderno de golpe. Alicia lo miró con los ojos muy abiertos. Entonces la melodía existía. Sí, pero nadie la había vuelto a tocar. Hasta anoche. Un rayo cayó a lo lejos, iluminando por un instante el escenario vacío. El reloj del teatro volvió a marcar las 8, y se detuvo otra vez. Martín dio un paso atrás. «Señor, eso no es normal». Pero Valverde, en lugar de miedo, sintió una certeza extraña. «No, Martín, no es normal. Entonces, ¿qué va a hacer?» El director se puso de pie. «Vamos a abrir el teatro». «¿Qué? Si la ciudad quiere respuestas, las tendrá. Anunciaré un concierto gratuito esta noche, y tocaremos esa melodía». Alicia lo observó, sin saber si estaba ante un loco o un genio. «¿Y si ella vuelve?», preguntó. Valverde la miró con una sonrisa cansada. «Entonces sabremos si el tiempo puede detenerse 2 veces». El anuncio del concierto gratuito se volvió viral en menos de 24 horas. El Teatro Imperial, que durante años había tenido butacas vacías y ecos de polvo, amaneció rodeado de periodistas, curiosos y músicos aficionados. En la fachada, un cartel improvisado decía: «Esta noche, 20:00 horas. Reaparición del Teatro Imperial. Entrada libre». Nadie sabía exactamente qué iban a presenciar, pero todos sentían que algo fuera de lo común estaba por suceder. Los técnicos colocaban luces nuevas, los camarógrafos instalaban trípodes y los vendedores ambulantes ofrecían café caliente en la entrada. Las redes sociales hervían con teorías. La niña era un fantasma. No, es la hija perdida de una pianista famosa. Van a proyectar un holograma. Seguro es marketing de Netflix. Mientras tanto, dentro del teatro, el director Valverde se movía con un silencio que imponía respeto.
Llevaba un traje negro impecable y el rostro tenso. Sobre el piano, las partituras antiguas descansaban bajo una luz dorada. Martín, fiel a su lado, no dejaba de mirar el reloj colgado en la pared. Marcaba las 19:42. «Señor, todavía está a tiempo de cancelar», dijo en voz baja. Valverde no respondió. Sus ojos seguían fijos en las teclas, como si esperara que algo se moviera por sí solo. «No la busques en la calle, Martín», murmuró. «Si vuelve, será aquí». En la platea, Alicia Navarro, la periodista, revisaba su grabadora y su libreta. Había cubierto conciertos, accidentes, incluso funerales, pero nunca algo como eso. El aire estaba cargado de expectación y de una extraña melancolía. A las 19:58, las puertas se cerraron. Las luces bajaron lentamente. El murmullo del público se apagó, hasta que solo quedó el sonido de la respiración colectiva. Valverde subió al escenario y se detuvo junto al piano. «Buenas noches», dijo, y su voz resonó con autoridad. «Anoche, algo extraordinario ocurrió aquí. Una niña tocó una melodía que nadie había escuchado antes. Hoy, con su permiso, intentaré repetirla». Un silencio reverente se extendió por el teatro. El director se sentó, colocó las manos sobre las teclas y, durante un segundo, cerró los ojos. El reloj del fondo marcó exactamente las 20:00. Y cuando el segundero alcanzó el número 12, comenzó a sonar la misma nota que había abierto la noche anterior. Pero esta vez, el sonido era distinto, más pesado, más humano. Valverde tocaba con precisión, pero sin alma. Era un intento de reconstruir un milagro con lógica, hasta que de pronto una segunda melodía comenzó a surgir, suave, imperceptible. No venía del piano, venía del techo, del eco, del aire. Los micrófonos vibraron, las cámaras enfocaron el escenario, y en la penumbra, detrás del piano, una figura pequeña apareció entre las sombras. El público contuvo la respiración. Una niña, con el mismo vestido beige y el cabello suelto, caminaba despacio, descalza, hacia el instrumento. El director la vio y sus manos se detuvieron sobre las teclas. Ella lo miró y dijo con una voz serena, casi susurrante: «No la toque como si fuera suya. La música no se toca, se recuerda». Valverde apartó las manos. El teatro entero permanecía inmóvil. Los flashes de las cámaras se apagaron uno a uno, como si nadie quisiera romper el hechizo. La niña se sentó frente al piano. Sin mirar las partituras, apoyó los dedos y empezó a tocar. La melodía era la misma, pero diferente, más profunda, más viva. Cada nota parecía tener memoria. El público comenzó a llorar sin entender por qué. Los más escépticos dejaron caer sus cámaras. Las luces del teatro parpadearon. Y entonces, otra vez, el reloj se detuvo. 20:00. Ni un segundo más. El tiempo volvió a obedecerla. Alicia grababa sin parpadear. La melodía llenó el aire con una belleza tan dolorosa que nadie se atrevió a moverse. Cuando la última nota murió, la niña levantó las manos del teclado, miró al director y dijo: «Ahora sí, puede seguir». Y se levantó. El público estalló en aplausos. Las cámaras captaron lágrimas, abrazos, gritos. Pero cuando la luz volvió a iluminar el escenario, ella ya no estaba. Solo quedaba el piano abierto y una brisa ligera que hacía temblar las partituras. El reloj, sin embargo, permanecía detenido en el mismo punto, como si el mundo entero esperara una respuesta que todavía no llegaba. A la mañana siguiente, el mundo entero hablaba del Teatro Imperial. Los noticieros abrían sus programas con la misma imagen: una niña de cabello claro, vestida de beige, tocando un piano bajo una luz dorada, mientras un reloj se detenía en la pared del fondo. El video había sido subido por un espectador anónimo y en menos de 12 horas superó los 10 millones de reproducciones. El titular de El Heraldo Cultural decía: «La niña del minuto detiene el tiempo y el corazón del mundo». En Twitter, el hashtag El Minuto Eterno se convirtió en tendencia global.
En foros de música clásica, profesores de conservatorios debatían si era una coincidencia acústica, un efecto técnico o una manipulación digital. Pero bastaba ver los rostros del público, congelados en lágrimas, para entender que aquello había sido real. El director Valverde, sin embargo, no disfrutaba de la fama repentina. Llevaba 3 días encerrado en su oficina, recibiendo llamadas de periodistas, productores y hasta de la Orquesta Nacional. Algunos querían contratar a la niña, otros investigar su identidad, y otros simplemente comprobar si él estaba loco. Martín lo encontró frente al piano, otra vez. Las manos del director descansaban sobre las teclas inmóviles. «No quiero entrevistas», murmuró sin mirarlo. «No hay nada que explicar». «Señor, la prensa no va a parar», respondió Martín. «Hay gente acampando frente al teatro. Traen flores, cartas, juguetes. Dicen que la niña los hizo recordar cosas que habían olvidado». Valverde cerró los ojos. «Eso es lo que hace la música, Martín. Te obliga a mirar lo que escondes». El asistente dudó. «¿Y usted qué escondía?» El director levantó la mirada lentamente. «Mi cobardía». El silencio entre ambos se hizo largo. Martín entendió. En los años dorados del teatro, cuando Lucía Montiel aún tocaba allí, Valverde había sido su compañero de orquesta. Y algo más. Su desaparición lo había marcado, pero nunca lo admitió. Ahora todo regresaba. El rostro de la niña, su forma de tocar, su manera de cerrar los ojos. Era como ver a Lucía renacer en cada nota. En las afueras del teatro, la escena era surrealista. Televisiones de todo el mundo transmitían en vivo desde la plaza. Artistas callejeros tocaban pianos de cartón, imitándola. Niños llevaban carteles que decían «Solo un minuto», y una escuela de música lanzó una campaña solidaria para becar a jóvenes sin recursos. La historia había despertado algo que nadie esperaba: fe. Mientras tanto, Alicia Navarro preparaba un reportaje para televisión. Las imágenes del concierto, las entrevistas con testigos, los análisis de sonido, todo formaba parte de una narrativa que ella misma no podía explicar. Pero lo que más la perturbaba era una grabación que había recibido esa mañana. Era un fragmento del audio del concierto. Entre la melodía, justo antes del último acorde, se escuchaba una voz infantil susurrando: «Gracias, mamá». Alicia rebobinó una y otra vez. El sonido estaba allí, y en el fondo podía oírse un sollozo ahogado, el del propio Valverde. Esa misma noche, el canal cultural emitió un documental breve titulado «El minuto que detuvo el tiempo». Millones lo vieron en directo. El cierre, narrado por Alicia, decía: «Tal vez no se trató de un milagro, sino de una memoria compartida, una niña recordando por todos nosotros lo que significa sentir. Si realmente detuvo el reloj, fue porque el mundo necesitaba una pausa para volver a escuchar». Después de la emisión, el teatro colapsó con reservas. Turistas, músicos y curiosos hacían filas solo para ver el piano. Algunos juraban sentir una brisa cálida al acercarse. Otros aseguraban que, a las 8 en punto, aún podían escuchar la misma melodía desde lejos. Pero Valverde ya no estaba allí. Había dejado una carta sobre el atril, escrita con caligrafía firme: «La música no pertenece a quienes la crean, sino a quienes la entienden. Ella vino a recordárnoslo. Si vuelve a tocar, que sea libre, no la busquen más». Esa noche las cámaras lo captaron caminando solo bajo la lluvia, alejándose del teatro. La ciudad entera lo observó irse como si se despidiera de algo sagrado. A las 20:00, el reloj del teatro volvió a detenerse. Pero esta vez nadie se asustó. Todos entendieron que no era el fin, era el comienzo de algo que apenas empezaba a escribirse. Las semanas siguientes transformaron la vida del director Valverde en una tormenta. Lo que había comenzado como un concierto improvisado se había convertido en el mayor fenómeno cultural del país. Las calles estaban llenas de carteles con la imagen del teatro y la frase «Un minuto puede cambiarlo todo».
El Ministerio de Cultura declaró el piano como patrimonio vivo. Turistas hacían fila durante horas solo para verlo, como si esperaran que el milagro volviera a repetirse. Y mientras los medios especulaban sobre la identidad de la niña, Valverde se hundía en un silencio cada vez más denso. Su teléfono no dejaba de sonar. Llamadas de periodistas, productores, políticos, instituciones de música. Todos querían algo. Una entrevista, una colaboración, una respuesta. Él solo quería entender. Una tarde, Alicia Navarro entró a su oficina con un sobre en la mano. «Llegó esto para usted», dijo, dejándolo sobre el escritorio. «¿Qué es?» «No lo sé. Venía sin remitente. Otra vez». Valverde rompió el sello. Dentro había una pequeña grabadora y una nota escrita con tinta azul. «Escúchelo a las 8». Miró el reloj de pared. Marcaba las 19:47. Alicia arqueó una ceja. «¿Lo va a hacer?» «No tengo opción», respondió él. «Cuando algo detiene el tiempo, no puedes fingir que no pasó». Esperaron en silencio. A las 20:00, Valverde presionó play. De la grabadora salió el sonido de un piano. Las primeras notas eran idénticas a la melodía de la niña. Pero esta vez no era un teatro. Podían escucharse pájaros, viento, un río de fondo. Era una grabación al aire libre. «Eso no puede ser real», susurró Alicia. «Es ella», dijo Valverde con voz temblorosa. «Está viva». Antes de terminar, una voz infantil susurró: «Gracias por no olvidarla». El director se quedó inmóvil. Alicia apagó la grabadora. «¿A quién se refiere?» «A Lucía», respondió él sin dudar. «Habla de su madre». Esa misma noche, los noticieros filtraron un nuevo video. Una cámara de seguridad había captado, en una estación de tren abandonada, a una niña sentada frente a un viejo piano vertical. Era ella. El mismo cabello claro, el mismo vestido beige. Nadie sabía cómo había llegado allí, pero el video mostraba algo imposible. Cuando comenzó a tocar, el reloj de la estación también se detuvo. Las redes estallaron. Algunos hablaban de milagro, otros de manipulación. Los escépticos acusaban a Valverde de montar un espectáculo para ganar fama. El director, asediado por los medios, decidió retirarse temporalmente. «Voy a desaparecer un tiempo», le dijo a Alicia. «¿A dónde piensa ir?» «Al único lugar donde todo comenzó». 2 días después, llegó al pequeño pueblo de San Lirio, al pie de las montañas. Allí, según los registros del ferrocarril, había ocurrido el accidente donde Lucía Montiel desapareció una década atrás. El tren oxidado seguía allí, cubierto de hierba y olvido. El silencio era tan profundo que podía oír su propia respiración. Se acercó a uno de los vagones, donde aún quedaban marcas de fuego, y allí, grabada en la madera, encontró una frase escrita con tiza: «El tiempo no se detiene, solo escucha». Valverde se quedó mirándola durante minutos. No sabía si llorar o sonreír. Sintió que todo lo que había perseguido, explicaciones, lógica, control, no servía de nada frente a aquello que se escapa de la razón. El viento sopló, moviendo las hojas secas, y de pronto en medio del bosque escuchó la melodía otra vez, lejana, suave, como un eco del pasado. Siguió el sonido hasta un claro donde un viejo piano, cubierto de musgo, se alzaba entre los árboles. Allí estaba ella, Elena, sentada tocando. No se asustó al verlo. Lo miró con esa calma inexplicable de quien sabe que el tiempo no corre igual para todos. Sabía que vendría, dijo sin dejar de tocar. Valverde se quedó inmóvil. «¿Por qué yo?», preguntó con voz quebrada. La niña sonrió apenas. «Porque usted también olvidó cómo escuchar». El director dio un paso hacia ella, pero el suelo crujió. El piano dejó de sonar. Y como si el aire mismo se congelara, Elena se levantó lentamente. «No busque respuestas», dijo. «Solo recuerde lo que prometió». «¿Qué promesa?». Ella lo miró con ternura. «Si alguna vez el tiempo se detiene, deja que siga su curso». Y sin más, se alejó entre los árboles. Valverde corrió tras ella, pero cuando llegó al final del sendero,
No había nadie. Solo la brisa y un reloj antiguo colgado en un tronco, marcando exactamente las 20:00. De regreso al pueblo, la radio local repetía la noticia. Una fundación internacional invita al maestro Valverde a recrear el concierto del Teatro Imperial en Viena. El evento será transmitido al mundo entero. El director levantó la mirada hacia el cielo gris. Sabía que no podía negarse. Quizá era la última oportunidad de comprender lo que realmente había ocurrido. Y en el fondo sentía que ella estaría allí, esperando, cuando el reloj marcara la hora. El avión aterrizó en Viena bajo una lluvia fina y persistente. Valverde miró por la ventanilla como si la ciudad entera estuviera cubierta por un velo de cristal. Las luces del aeropuerto, los carteles en otros idiomas, las cámaras esperándolo en la terminal. Todo le parecía un sueño que no había pedido vivir. Habían pasado 3 meses desde la última vez que vio a Elena, la niña del minuto. Y desde entonces, el mundo se había vuelto una orquesta de rumores. Los periódicos la llamaban la prodigio fantasma. Las universidades querían analizar su talento y las redes sociales se dividían entre creyentes y escépticos. La Fundación Mozart lo había invitado a recrear el concierto en el histórico Palacio de Schönbrunn, transmitido en directo para más de 50 países. La condición era simple: tocar la misma melodía, exactamente a las 8 de la noche. El mundo entero quería ver si el reloj volvería a detenerse. Alicia Navarro viajó con él, acreditada como periodista oficial del evento. Su rostro aparecía en los canales de noticias cada hora, explicando la historia con la mezcla perfecta de fe y escepticismo que mantenía al público fascinado. En Viena todo estaba listo. El piano original había sido trasladado desde el Teatro Imperial en un avión privado, bajo supervisión de restauradores. El reloj también. Para comprobar si el mito se repite, decían los técnicos mientras ajustaban cámaras y micrófonos. En los pasillos, los productores discutían sobre los tiempos de transmisión, los patrocinadores, los hashtags oficiales. Pero Valverde no escuchaba nada. Solo oía aquella melodía, la de Elena, repitiéndose en su mente como un eco que se niega a morir. Esa tarde ensayó a solas en el gran salón dorado del palacio. Las notas resonaban limpias, precisas, pero sin alma. Cada vez que intentaba reproducir el instante exacto, la emoción se escapaba. Alicia lo observaba desde lejos, tomando notas para su crónica. «No va a funcionar si la busca», le dijo, rompiendo el silencio. Valverde la miró. «¿Y qué sugiere? ¿Que espere un milagro?» Alicia sonrió apenas. «Sugiero que deje espacio para que algo ocurra. La primera vez, ella no vino porque usted la esperara, sino porque nadie lo hacía». El director apartó la mirada. Sabía que tenía razón. A veces los milagros ocurren solo cuando ya no los mereces. La noche del concierto, Viena se paralizó. Las calles alrededor del palacio estaban cerradas y pantallas gigantes transmitían la señal en vivo. En Nueva York, Buenos Aires, Tokio y Madrid, miles de personas esperaban frente a sus televisores o teléfonos sincronizados con un solo horario, las 20:00. El gran salón estaba lleno. Entre el público, músicos legendarios, críticos, políticos y hasta jefes de Estado. Las luces bajaron. El reloj del escenario marcaba las 19:59:30, y entonces un silencio absoluto cubrió el lugar. Valverde caminó hacia el piano con paso lento y firme. Cada sonido de su zapato sobre la madera retumbaba como un latido. Se sentó, respiró hondo y miró el reloj. 19:59:50, 51, 52, 53. Podía oír su propio corazón marcando el compás. 19:59, 58, 59, 20:00. Presionó la primera tecla. El sonido llenó el palacio con una claridad imposible, la misma nota que había detenido el tiempo en su teatro. Pero esta vez el reloj siguió corriendo. 1, 2, 3 segundos. Nada. Valverde continuó tocando, pero las notas salían frías. El público se removía incómodo. Las cámaras enfocaban el reloj. Nada.
hasta que, desde la parte más alta del salón, se oyó una voz infantil. «No la fuerce». Valverde levantó la cabeza. Entre los balcones dorados, una figura pequeña se asomó, iluminada por un rayo de luz. Era ella, Elena. El murmullo del público fue inmediato. Cientos de celulares se levantaron. Los guardias intentaron acercarse, pero la niña ya bajaba las escaleras paso a paso, con la misma serenidad que la primera vez. «¿Cómo llegó aquí?», preguntó Alicia en voz baja, sin dejar de grabar. Nadie respondió. Elena caminó hasta el piano y se detuvo frente al director. «¿Por qué insiste en repetir algo que ya fue perfecto?», le dijo. Valverde, con la voz quebrada, apenas pudo contestar, porque el mundo no lo entendió. «El mundo nunca entiende», dijo ella. «Solo siente». El público seguía mudo. La transmisión mundial mostraba en primer plano su rostro, pálido, sereno, casi luminoso. La niña subió al banco y puso las manos sobre las teclas. «Esta vez», susurró, «no detendremos el reloj, lo haremos avanzar». Las luces cambiaron de tono. La melodía empezó y el sonido fue distinto a todo lo que se había oído antes. Más luminoso, más humano, más real. No era tristeza ni misterio, sino gratitud. La gente comenzó a llorar. El reloj siguió avanzando, segundo tras segundo, y en la pantalla gigante del fondo, el marcador digital mostraba el tiempo corriendo, sin detenerse. Cuando la última nota se apagó, el aplauso fue tan fuerte que las cámaras temblaron. Elena se levantó, hizo una pequeña reverencia y se giró hacia el reloj. 20:01. Por primera vez, el mundo entero respiró al mismo ritmo. Y mientras los espectadores gritaban su nombre, ella volvió la vista hacia Valverde y dijo con voz casi inaudible: «Ya puede dejarla ir». Después de eso, se mezcló entre la multitud y desapareció. Ni las cámaras ni los guardias lograron seguirla. A la mañana siguiente, las portadas de los diarios decían: «La niña del minuto volvió», y el tiempo siguió su curso. En los foros, los usuarios analizaban cada segundo de la transmisión buscando pruebas, explicaciones, errores, pero no encontraron nada. Solo un detalle inquietante. En el segundo exacto en que la niña dijo «haremos avanzar el tiempo», todos los relojes digitales de la transmisión marcaron el mismo salto de un segundo, como si el planeta entero hubiera recuperado algo perdido. Y aunque nadie lo supo, en el camerino del teatro quedó una nota doblada sobre el piano. «Gracias por recordar. Ahora la música puede seguir sola». Cuando regresó a Madrid, el mundo ya no era el mismo. El rostro del maestro Valverde aparecía en las portadas de las revistas, en los aeropuertos, en los aeróbuses que cruzaban la ciudad. El Teatro Imperial, que había estado al borde del cierre, se había convertido en santuario. En la entrada, la gente dejaba flores, partituras, relojes rotos, mensajes escritos a mano: «Gracias por detener el tiempo. Un minuto cambió mi vida. Si la ves, dile que seguimos escuchando». Las escuelas de música multiplicaron sus matrículas. Niños de distintas partes del mundo enviaban videos intentando tocar el minuto que detuvo el tiempo. Era la nueva pieza prohibida. Nadie podía tocarla igual, pero todos querían intentarlo. En los noticieros, los analistas hablaban del efecto Elena. «No es solo música», decía una psicóloga en directo. «Es una emoción compartida, el símbolo de que algo puro todavía puede detenernos». El maestro, sin embargo, no se sentía parte de esa revolución. Había cumplido con lo que creía su destino, y aún así se sentía vacío. Cada noche despertaba sobresaltado a las 8, como si el cuerpo recordara algo que la mente intentaba olvidar. El reloj de su habitación marcaba esa hora exacta, aunque él juraba haberlo dejado apagado. Una mañana, Alicia Navarro lo visitó en su pequeño apartamento. Llevaba el cabello recogido y una carpeta bajo el brazo. «Traigo algo que debe escuchar», dijo sin preámbulos. Valverde, con los ojos cansados, asintió. Ella conectó su portátil al altavoz y presionó play. Un sonido familiar llenó la habitación.
Un piano, la misma melodía, pero con una atmósfera distinta. Era más ligera, más alegre. Entre las notas se escuchaban voces en otro idioma, risas y el canto de gaviotas. ¿Dónde fue grabado esto?, preguntó Valverde levantándose bruscamente. En Japón, respondió ella, en una pequeña isla llamada Miyakojima. El video fue subido anoche a una cuenta anónima. En la descripción solo decía 8 en punto, el tiempo sigue. Valverde se llevó las manos a la cabeza. No puede ser. Hay más, dijo Alicia, y amplió el video en la pantalla. Se veía una playa al atardecer, un piano viejo con la madera gastada por el salitre, y una niña de espaldas, vestida de blanco, tocando mientras las olas rozaban sus pies. Su cabello, más largo ahora, se movía con el viento. En un momento, giró apenas el rostro hacia la cámara. Era Elena. El maestro se sentó, sin aire. ¿Cómo llegó hasta allí? Nadie lo sabe, dijo Alicia, pero el video fue transmitido en directo, y cuando el reloj de la grabación marcó las 20:00, el reloj del Teatro Imperial aquí en Madrid volvió a detenerse. Esa noche, los canales internacionales retomaron el caso. El fenómeno había renacido. El milagro del tiempo ocupó los titulares de todo el planeta. CNN, la niña prodigio reaparece en Asia. NHK, Japón. La melodía eterna cruza el océano. BBC, Londres. Una señal o un experimento global. En redes el hashtag El tiempo sigue superó los 100 millones de menciones. Algunos afirmaban haber visto relojes digitales saltar un segundo justo cuando ella volvió a tocar. Otros aseguraban que se trataba de un montaje de inteligencia artificial. Pero nadie podía explicar la sincronía perfecta entre los relojes de distintos países. Valverde observaba todo desde su balcón. Abajo, en la calle, la gente cantaba fragmentos de la melodía como si fuera un himno. Los medios lo llamaban «el padre del minuto», un título que lo hacía sentir incómodo. Él sabía que no era su obra. Solo había sido el testigo de algo que el mundo no estaba preparado para entender. «¿Qué va a hacer ahora?», preguntó Alicia. «Viajar», dijo él, después de un largo silencio. «¿A Japón?». «A donde sea que el tiempo siga». 2 días después, el maestro voló a Tokio. Durante el vuelo, miró por la ventanilla con una calma que no sentía desde hacía años. En su regazo llevaba la partitura original, amarillenta, doblada, con la firma de Lucía Montiel en la esquina. La había guardado todo ese tiempo como si fuera una brújula. En el aeropuerto lo esperaban cámaras, reporteros y fanáticos que cantaban fragmentos de la melodía. Pero él no habló con nadie. Solo tomó un tren hacia el sur, siguiendo las coordenadas del video. Isla de Miyakojima. El viaje duró horas. Cuando llegó, el sol comenzaba a caer sobre el horizonte. Las olas golpeaban con suavidad las rocas y el aire olía a sal y jazmín. Caminó por la playa hasta encontrarlo. El mismo piano del video, medio enterrado en la arena, con algas secas en las patas. Se acercó despacio. El instrumento estaba intacto, como si alguien lo hubiera dejado allí minutos antes. Sobre las teclas, una pequeña concha marina formaba la letra E. El director la tomó con cuidado. Y en ese instante, el reloj de su pulsera, que hacía años no usaba, comenzó a vibrar. Marcaba exactamente las 20:00. Un viento cálido sopló desde el mar y entre el rumor de las olas, Valverde juró escuchar la voz de la niña, lejana pero clara. «Maestro, el tiempo no se detiene, solo cambia de lugar». Alicia, desde Madrid, observaba las transmisiones internacionales con el corazón acelerado. Nadie sabía dónde estaba Valverde, pero un nuevo video había comenzado a circular. Era una grabación aérea, tomada por un turista. Mostraba la misma playa, el piano, y por un instante 2 figuras tocando juntas, una niña y un hombre de cabello canoso bajo la luz del atardecer. El clip duraba apenas 1 minuto.
Después, las dos figuras desaparecían, pero el mar seguía moviéndose al ritmo exacto de la melodía. Los usuarios lo bautizaron el minuto final. Y una frase comenzó a repetirse en todos los idiomas, como un suspiro colectivo que unía continentes. A veces, el tiempo no se detiene, solo encuentra a quien lo escuche. Nadie supo en qué momento la historia dejó de ser una noticia y se convirtió en un movimiento. 3 meses después de la aparición en Japón, la melodía de la niña había recorrido todos los rincones del planeta. Las escuelas de música la enseñaban como una pieza obligatoria. Los relojes de las grandes ciudades marcaban homenajes a las 20:00 exactas, y cada día, a esa hora, millones de personas cerraban los ojos en silencio, solo para escuchar. En los noticieros hablaban de la revolución del minuto. En las calles, músicos callejeros improvisaban versiones de la melodía. Y en las redes sociales, miles de historias se repetían con un mismo final. Durante 1 minuto, sentí que el mundo me escuchaba. En Nueva York, un grupo de neurocientíficos de la Universidad de Columbia publicaba un informe titulado Efecto Elena, Sincronía Emocional Global. Demostraron que, durante el concierto de Viena y la transmisión desde Japón, las ondas cerebrales de millones de personas en distintos países mostraron un patrón común de calma y conexión. Es como si una nota hubiese alineado el ritmo del corazón humano, dijo el profesor Robert Lang en una entrevista. La ONU organizó una sesión especial sobre el tema. Valverde fue invitado pero no asistió. Los diplomáticos debatieron si aquello era arte, fe o fenómeno cuántico. Los filósofos lo llamaron la experiencia estética absoluta, y los religiosos de distintas creencias coincidieron en algo por primera vez. El alma, cuando escucha de verdad, no distingue idioma. Alicia Navarro siguió la pista del maestro durante semanas. Sus reportajes habían alcanzado fama internacional, pero ella no buscaba premios ni reconocimiento. Quería respuestas, y las pistas la llevaron hasta una aldea costera del norte de España, donde alguien aseguraba haber visto a Valverde tocando el piano en una vieja iglesia abandonada. Llegó de madrugada. El mar rugía afuera, y dentro del templo solo quedaba un altar cubierto de polvo y un piano desafinado. Sobre él, una vela encendida y una nota doblada. La letra era del maestro. No la busques más, Alicia. La música la lleva quien la necesita, no quien la comprende. Si la escuchas, no intentes grabarla. Vive el minuto y déjalo ir. La periodista guardó la carta. Por primera vez desde que todo empezó, no sintió la urgencia de publicar nada. Solo se sentó frente al piano, cerró los ojos y esperó. Nada ocurrió. O tal vez sí. Por un instante, creyó escuchar risas de niña mezcladas con el sonido de las olas. Mientras tanto, en distintas partes del mundo, nuevas grabaciones comenzaban a surgir. Un anciano en México, tocando en una plaza vacía. Un niño ciego en Senegal improvisando la misma melodía con un xilófono. Una joven en Ucrania cantándola en medio de un refugio. Y cada vez que alguien lo hacía, los relojes marcaban las 20:00, aunque en sus países fueran otras horas. El fenómeno ya no pertenecía a nadie. Era universal. Los científicos dejaron de buscar explicaciones. Los críticos de discutir. Y la gente empezó a llamar a esa melodía simplemente el minuto. Un canal internacional preparó un documental final sobre la historia. El cierre lo narraba Alicia, con voz pausada y una mirada distinta a la de la periodista que había empezado todo. Al principio creímos que una niña detuvo el tiempo, pero quizás el tiempo se detuvo para darnos una lección, que escuchar es más difícil que hablar, y que un solo minuto de verdad puede cambiar más que un siglo de ruido. Las imágenes mostraban rostros de todas las edades y países, personas escuchando, tocando, recordando. Y, en el último fotograma, una toma aérea de la isla de Miyakojima. El piano seguía allí, pero ahora cubierto por flores blancas. A los pocos segundos,
Un detalle casi imperceptible. La cámara giraba y, al fondo, una figura infantil caminaba descalza junto al mar, tarareando una melodía. La transmisión terminó, y el mundo quedó en silencio. Eran las 20:00 en punto. En un pequeño taller del puerto de Vigo, un hombre mayor limpiaba el polvo de un reloj antiguo. Lo giró, lo dio cuerda y lo observó funcionar. Cuando la aguja alcanzó las 8, el reloj se detuvo. El hombre sonrió como si esperara ese momento. «Gracias, Lucía», susurró. En el fondo del taller, sobre una estantería, una fotografía en blanco y negro mostraba a una mujer sonriente tocando el piano, con una niña de ojos claros en su regazo. El invierno había llegado a Galicia con un viento salado que golpeaba los cristales de la casa del maestro Valverde. Nadie sabía dónde estaba. Desde hacía meses vivía retirado en un pequeño pueblo costero cerca de los acantilados donde el mar rugía como un animal antiguo. Las paredes estaban cubiertas de partituras amarillentas, relojes parados y fotografías de pianos que ya no existían. Cada noche, exactamente a las 20:00, encendía una vela, abría el viejo cuaderno de Lucía Montiel y tocaba una sola nota, solo una. Decía que era el eco de lo que aún no termina. Una tarde, Alicia Navarro llegó sin avisar. La puerta estaba entreabierta. Dentro, el maestro estaba sentado frente al piano, los ojos cerrados, como si tocara una melodía que solo él podía oír. «Sabía que vendrías», dijo sin mirarla. «¿Cómo?», preguntó ella con la voz temblorosa. «Porque el tiempo no avanza igual para los que aún esperan respuestas». Alicia dejó su abrigo sobre una silla y se acercó. En sus manos llevaba un sobre arrugado. «Encontré esto en el archivo municipal», dijo. «Creo que tiene que verlo». Valverde tomó la hoja. Era un registro de orfanato fechado en 2009. Nombre: Elena Montiel Valverde. Madre: Lucía Montiel. Padre: desconocido. El maestro sintió un vacío en el estómago. Su respiración se cortó. Volvió a leer el documento, como si las letras cambiaran frente a sus ojos. «No puede ser», murmuró. Alicia lo observaba en silencio. «Lo es. Lucía Montiel era pianista en el Teatro Imperial antes del accidente del tren. Usted la dirigió en su última presentación, ¿recuerda?» El maestro se apoyó en el piano, temblando. Sí, lo recordaba. Aquella noche, hacía 12 años, una tormenta interrumpió el concierto. Lucía había insistido en volver al tren esa misma noche, y nunca llegó a su destino. Él nunca lo supo, pero había sido su último adiós. «Entonces», dijo apenas, «la niña era su hija». El silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el mar golpeando contra las rocas. Valverde se llevó las manos al rostro. Durante años había vivido obsesionado con la música de una desconocida, sin saber que llevaba su propia sangre. Alicia lo acompañó hasta el mirador del acantilado. El cielo estaba cubierto de nubes bajas, y el mar rugía con una fuerza hipnótica. «¿Cree que sigue viva?», preguntó ella. Valverde respiró hondo. «La vida no siempre es lo que entendemos. ¿Y si vuelve? Si vuelve, será cuando el tiempo lo permita». Entonces sacó de su abrigo un pequeño reloj de bolsillo, el mismo que había usado en el Teatro Imperial. «Este reloj se detuvo aquella noche», dijo. «Nunca lo hice reparar». Lo abrió, y por un instante ambos vieron que las agujas marcaban otra hora. 20:00 exactas. El viento sopló con violencia. Las campanas de la iglesia del pueblo sonaron a lo lejos, y, en el horizonte, una figura pequeña caminaba por la orilla del mar, descalza, con el vestido beige agitándose entre la bruma. Alicia la vio primero. «¡Maestro!». Él levantó la vista. El corazón le dio un vuelco. La figura se detuvo y levantó la mano como si saludara. No había duda. Era Elena. Corrieron hacia la playa, pero cuando llegaron, la niña ya no estaba. Solo quedaban huellas pequeñas en la arena que terminaban frente al agua. Y sobre una roca, una concha marina,
la misma que él había encontrado en Japón. La tomó entre las manos y dentro había una nota enrollada, escrita con tinta azul. No me busque más, padre. La música ya nos unió. Siga tocando, que yo escucharé. El maestro cayó de rodillas, llorando en silencio. Alicia lo abrazó sin decir una palabra. El mar, como si entendiera, se calmó por completo. Esa noche, en el pueblo, ocurrió algo que nadie pudo explicar. A las 20:00, todos los relojes se detuvieron exactamente un minuto. Las luces parpadearon, y desde la casa del maestro la melodía volvió a sonar. No había nadie frente al piano, pero las teclas se movían solas. Los vecinos salieron a la calle, algunos con lágrimas, otros con sonrisas. El cielo se iluminó con una aurora tenue, y una voz infantil, casi un susurro, se escuchó entre el viento. El tiempo nunca se detuvo, solo aprendió a amar. Semanas después, Alicia publicó su último reportaje. No habló de milagros ni de misterios, solo escribió una frase que recorrió el mundo entero. Cuando el amor se convierte en música, el tiempo obedece. El texto se tradujo a más de 30 idiomas, y aunque muchos intentaron localizar al maestro Valverde, nadie volvió a verlo. Algunos dicen que se mudó a una isla en el norte, otros juran haberlo visto tocando el piano en una estación abandonada justo antes de las 8. Pero quienes lo escucharon aseguran que por un solo minuto el mundo volvió a detenerse. El mar devolvió el piano 3 días después. Amaneció encallado en una playa de Finisterre, cubierto de algas y sal, como si hubiera viajado desde otro tiempo. Los pescadores fueron los primeros en verlo. Uno de ellos, un anciano que decía haber asistido al concierto del Teatro Imperial años atrás, juró haber oído una nota sonar justo cuando el piano tocó tierra. No fue el viento, dijo, fue una despedida. La noticia corrió por toda Galicia. Los periódicos titularon: «El piano del maestro Valverde reaparece frente al mar. El último eco del tiempo». Las autoridades enviaron expertos para analizarlo. El instrumento estaba intacto, aunque había estado sumergido. Dentro, entre las cuerdas, hallaron algo inesperado. Una pequeña concha marina con una nota enrollada en su interior. Decía: «La música no se hunde, solo cambia de orilla». Nadie pudo determinar quién la escribió. Pero al anochecer, cuando el piano fue trasladado al puerto, una multitud se reunió para verlo. Entre ellos, niños, ancianos, músicos, turistas. Y justo a las 20:00, una brisa tibia recorrió la costa y las cuerdas del piano comenzaron a vibrar solas. No con fuerza, sino con un temblor leve, casi humano. La gente enmudeció. Alguien comenzó a grabar con su teléfono y en cuestión de horas el video había recorrido el planeta. El fenómeno se repitió noche tras noche. Cada día, a la misma hora, el piano del mar tocaba una sola nota. Siempre la misma. Los científicos lo llamaron resonancia marina, un fenómeno físico causado por las corrientes de aire y el metal húmedo. Pero la gente no quiso explicaciones. Para ellos era la señal del maestro, la prueba de que el tiempo no se había detenido en vano. En Madrid, Alicia Navarro miraba la transmisión desde su apartamento. La luz del televisor iluminaba su rostro cansado. Habían pasado semanas desde la última vez que vio al maestro, pero no podía olvidarlo. El eco de aquella melodía seguía apareciendo en sus sueños. Abrió una carpeta con recortes de prensa, fotografías, documentos del orfanato. En una esquina, una imagen amarillenta mostraba al maestro joven, junto a una mujer sonriente, Lucía Montiel, y en brazos de ella, una niña de apenas 1 año, con el mismo gesto sereno de Elena. Alicia se quedó mirando la foto largo rato. Por primera vez comprendió que la historia no era solo una crónica para contar, sino un mensaje que debía vivir. Apagó la luz, dejó el teléfono a un lado y esperó. Cuando el reloj marcó las 20:00, el silencio llenó la habitación.
No había música ni viento, solo su respiración. Pero en el fondo de su mente, una melodía suave comenzó a formarse, como si alguien la tocara desde el interior de su pecho. Y entonces entendió. No se trataba de milagros, sino de memoria. Los años siguientes transformaron la historia en leyenda. El Minuto Valverde se celebraba cada 21 de marzo, día del primer concierto. A las 8 en punto, teatros, iglesias y plazas de todo el mundo quedaban en silencio para escuchar una grabación original del maestro tocando la nota del reloj. En Viena, el Palacio de Schönbrunn se convirtió en museo. El reloj de la sala, aún detenido en 20 Césaro, era considerado reliquia. Nadie se atrevía a repararlo. En Japón, el piano de la playa fue trasladado a un templo budista, donde los monjes lo rodeaban con flores cada año. En las escuelas de música se enseñaba la historia de Helena Montiel como ejemplo de pureza y genio, y los estudiantes repetían una frase escrita en la pared del Conservatorio Nacional. Tocar no es dominar el tiempo, es ofrecerle una razón para detenerse. Una tarde, Alicia recibió un sobre sin remitente. Dentro, una sola hoja con un sello de mar y una frase en tinta azul: «El minuto sigue vivo». No había firma. Pero al dorso, un dibujo infantil mostraba dos figuras frente al mar, un hombre y una niña. Ella, con un vestido beige. Él, con un reloj en la mano. Alicia sonrió entre lágrimas. Sabía lo que significaba. El tiempo no se había llevado al maestro ni a la niña. Solo los había devuelto al lugar donde todo comenzó, la música. Esa noche, a las 8, fue hasta la playa donde lo había visto por última vez. Llevó consigo un pequeño piano portátil. Se sentó frente al mar, respiró hondo y tocó la primera nota. El viento se levantó, el cielo se tiñó de dorado y desde algún punto invisible una segunda nota respondió. El eco del maestro, o quizás del tiempo mismo. Alicia sonrió. Por fin lo entendía todo. No se trataba de detener el tiempo. Se trataba de recordar por qué vale la pena seguirlo. A la mañana siguiente, los titulares hablaron de un nuevo fenómeno. Miles de personas alrededor del mundo afirmaban haber escuchado, simultáneamente, la misma nota del piano durante 60 segundos. Los satélites registraron una anomalía eléctrica en la ionosfera, un pulso de energía exacto de 1 minuto. Pero el mundo no lo llamó fenómeno, lo llamó la despedida del maestro. El reloj de Finisterre, el que nunca se movía, marcó por primera vez 20:01, solo 1 minuto más. Pero fue suficiente para que la historia se completara. Pasaron los años, el mundo cambió, como siempre cambia. Los teléfonos se volvieron más pequeños, las ciudades más ruidosas y los silencios más escasos. Pero cada 21 de marzo, a las 20:00, algo volvía a ocurrir. Las luces de las calles se atenuaban, los trenes se detenían un instante en sus vías y millones de personas, en distintos usos horarios, apagaban los aparatos, cerraban los ojos y esperaban. Durante 1 minuto exacto, nadie hablaba, solo escuchaban. Ya no importaba si había música o no. El sonido había dejado de ser externo, ahora vivía dentro de cada uno. 20 años después del concierto en Viena, una niña de cabello claro y sonrisa curiosa caminaba por el antiguo Teatro Imperial, convertido en museo. Iba tomada de la mano de su madre, una mujer de cabello oscuro y mirada serena. La guía turística hablaba con solemnidad. Y aquí, en este mismo escenario, el maestro Valverde y su hija tocaron el minuto que cambió la historia. La niña levantó la vista. ¿Y de verdad el tiempo se detuvo?, preguntó con fascinación. La guía sonrió. Eso dicen los relojes y los corazones. La madre miró a su hija y le acarició el rostro. ¿Quieres oírlo? Sí. Caminaron hasta el piano restaurado que seguía en el centro del escenario. El reloj de pared, inmóvil desde hacía décadas, marcaba 20:00. La niña se sentó frente a las teclas. Sus dedos tocaron una nota tímida, casi un suspiro.
El sonido llenó el teatro con una pureza imposible de describir, y entonces algo ocurrió. El viejo reloj, por primera vez en 20 años, avanzó un segundo. El público que visitaba el museo enmudeció. La niña giró hacia su madre sorprendida. ¿Lo escuchaste?, preguntó. Sí, respondió ella, con lágrimas en los ojos. Es el tiempo, dándote las gracias. En el exterior, el cielo se tiñó de naranja. Los relojes del mundo marcaron simultáneamente las 20:01. No hubo titulares ni escándalos, solo una sensación compartida, como si el planeta entero exhalara por fin la misma respiración. En Viena, un anciano guardia del museo juró haber visto dos figuras en el reflejo del cristal del piano, un hombre y una niña. El hombre le guiaba las manos, con un gesto paciente y tierno. Pero cuando giró para mirar no había nadie, solo la melodía suspendida en el aire y un reloj que ya no temía avanzar. Esa noche, la niña volvió a su casa y dejó una nota sobre la mesa. Decía: «A las 8 el mundo me escuchó, y por un minuto aprendí lo que es amar». Su madre la dobló con cuidado y la guardó dentro de un reloj antiguo, el mismo que había pertenecido al maestro Valverde. El tic-tac volvió a sonar después de tantos años, no como un conteo de segundos, sino como una canción. Desde el espacio, los satélites registraron una leve vibración en la atmósfera terrestre, una frecuencia de si bemol, sostenida exactamente durante 60 segundos. Nadie supo explicarla. Los científicos la llamaron la respiración azul. Los poetas simplemente el regreso del minuto. Y en algún rincón del tiempo, donde la música y la memoria se confunden, una niña de vestido beige sonrió, mirando hacia la tierra. A su lado, el maestro asentía con serenidad. «¿Ves?», dijo él. El tiempo no se detuvo, solo esperaba que alguien lo escuchara. La niña asintió, y juntos, mientras una nueva melodía nacía entre sus manos, el reloj universal marcó su última hora de silencio. 20:0. El mundo escuchó, y esta vez el tiempo sonrió. Y antes de que te vayas, si esta historia te tocó el corazón, suscríbete y acompáñanos, porque la próxima te va a estremecer. Un director intentó humillar a un niño pobre obligándolo a tocar el piano frente a todos, pero lo que pasó después dejó a todo el teatro en silencio. No te la pierdas, está aquí mismo, esperándote.